La situación kurda es uno de esos temas que se abordan con muy poca frecuencia cuando hablamos de Medio Oriente. Tenemos un factor de una sobredimensionalidad y además de un sobreabordaje referente al conflicto entre israelíes y palestinos que acaparan técnicamente toda la agenda relacionada con la región. Evidentemente, el Medio Oriente sobrepasa lo que ocurra en esta zona del planeta y tiene otros actores y otros conflictos y situaciones que ameritan también su análisis. El día de hoy hemos tenido la posibilidad de conversar con el profesor Manuel Férez, quien es doctorante por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, quien nos dio un repaso sobre la situación de los kurdos tanto en su región, en la región histórica del Kurdistán, como el tema de las diásporas y el papel también de la academia y del sistema internacional referente a este conflicto o a esta temática. A lo largo de los próximos minutos vamos a tener una amplia perspectiva respecto a este asunto de los kurdos, quedando, digamos, muchos vacíos que eventualmente esperamos volver a abordar por cuanto sabemos que este es un tema muy complejo y que requiere definitivamente de varios aspectos. Por un lado, un análisis completamente específico de cada una de las subregiones del Kurdistán y en segundo lugar, también haciendo un ejercicio de necesidad de abordarlo desde la multidimensionalidad que requiere una temática como esta. Entonces, en los próximos minutos vamos a estar escuchando al máster Manuel Férez, quien además es parte de la página oriente.news, la cual les recomendamos seguir y donde pueden encontrar mucho material con respecto a esta región. Sin más, arrancamos con este programa de Visión de Oriente Próximo. جوانك والوانك جلي كردي وسرشانك وتيانت والاخو راسي جاني جوان بوانك وكسر جوانك والوانك جلي كردي وسرشانك وتيانت والاخو راسي جاني جوان بوانك لا 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 لا. Bueno, como les mencionaba antes de la pausa, el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el profesor Manuel Férez, quien es doctorante de la Universidad Alberto Hurtado, una persona que además es coordinador académico del medio Oriente Medio.news, que dicho sea de paso sería muy interesante que cada uno de ustedes lo sigan por cuanto comparten material muy valioso sobre la región desde una posición eh, bastante académica, bastante eh, a profundidad de algunos temas. Mencionarles que el profesor Férez tiene varias obras académicas, entre estas algunas que nos competen para este espacio, como lo es el tema del conflicto en Gaza e Israel, una visión latinoamericana del 2008 al 2009, es un documento que él desarrolló y también tiene un documento que nos puede funcionar, digamos, bastante para entender el background, el perfil del profesor Pérez, que es un documento acerca de los kurdos, entre otros. También habla sobre temas relacionados con Turquía, habla también cuestiones relacionadas con diferentes grupos dentro del Medio Oriente. Profesor Férez, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Brian, muchas gracias a ti. Bueno, hoy nos compete, curiosamente esta semana pues corresponde también el inicio de un nuevo año dentro del mundo persa, ¿verdad? Y dentro de estos pues también está la población kurda ubicada en este sector, pero quisiéramos así como para ya arrancar directamente la entrevista, que nos cuentes cuál es, digamos, en este caso
bueno, tal vez que nos hagas un recuento de quiénes son los kurdos y cuál es su situación actual en los diferentes territorios donde reside este pueblo dentro de la región de Medio Oriente. Bueno, con los kurdos tenemos quizá, Brian, el caso más paradigmático de las fallas estructurales del Medio Oriente moderno. Estamos hablando de una nación de alrededor de 30 millones de personas, distribuidas en dos grandes espacios. Por un lado, en su homeland, en el Kurdistán, en el llamado Kurdistán, que es un homeland repartido por las potencias occidentales entre cuatro estados-nación modernos. Por un lado tenemos el, el Kurdistán turco, que está en Turquía, obviamente, tenemos el Kurdistán sirio, tenemos el Kurdistán iraquí y tenemos el Kurdistán iraní. Aparte de ese espacio donde reside gran parte de la nación kurda, obviamente como ahorita platicaremos, seguramente con dinámicas de represión diversas a su identidad, tenemos una diáspora kurda muy importante, una diáspora kurda presente en Alemania, Inglaterra, Francia, pero también en Estados Unidos, Australia, muy poco en América Latina y muy poco kurdo en América Latina. Entonces, estamos ante la nación sin Estado más grande del Medio Oriente, y no solo es la nación sin Estado más grande del Medio Oriente, sino es la nación que ha estado sujeta a políticas discriminatorias, incluso genocidios, incluso apropiación de su identidad nacional y prohibición de su identidad nacional en algunos casos en diversos países, ¿no? Además de eso, la nación kurda tiene diversos dialectos del kurdo, o sea, el idioma kurdo no es un idioma unificado, hay, digamos, dialectos o lenguas kurdas como el kurmanji, el sorani, el luri, el keljuri, el sasaki, o sea, estamos ante una nación que si bien tiene un sentido de identidad propio de ser kurdo, en ese sentido diferenciándose del entorno, no ser árabes, no ser turcos, no ser persas en ese sentido, tiene diferenciaciones internas interesantes que, como tú decías en el libro del 2014 que compilé, que lo pueden consultar en línea, también pueden buscar ahí en estas páginas que bajan libros, se llama Estos son los kurdos, análisis de una nación. Entonces, como manera de introducción, me parece que hay que empezar a visualizar a los kurdos como un elemento central en el Medio Oriente contemporáneo. En esta dinámica sobre los kurdos, creo que no sé si es porque andamos más metidos en este mundo que lo tenemos un poco más presente, pero me parece que en términos generales, a diferencia de otros grupos en el mundo que viven, digamos, situaciones tan complejas como la de los kurdos que bien mencionas, es el grupo, digamos, uno de los grupos enormes que no tienen posibilidades de establecer un Estado al modelo, digamos, actual. ¿Qué sientes que le falta a los kurdos para tener, digamos, ese protagonismo que quizás otros grupos tienen y que evidentemente los confiere o los manda a una especie de oscurantismo o los deja relegados en un segundo o tercer plano incluso? Bueno, yo creo que hay muchas razones para explicar esta falla sistemática del Medio Oriente, ¿no, Brian? No solo es el caso kurdo, yo creo que el Medio Oriente moderno se estableció a través de estados-nación demasiado impuestos por potencias, no solo extranjeras, sino pensemos en Ataturk fundando Turquía, pensemos a cualquier líder árabe fundando, por ejemplo, Siria, una república árabe que expresamente niega a lo kurdo. Entonces, estamos ante una población, por ejemplo, se habla entre 18 y 22 millones de ciudadanos turcos de origen kurdo, o sea, es una proporción importante. Tenemos 8 millones en Irak, tenemos 12 millones en Irán, se hablan de 3, 4, 5 millones en Siria, muy difícil contarlos en Siria, ¿no? O sea, los kurdos sí han tenido un Estado-nación propio, ¿ok? La República de Mahabad, para que lo busquen los radioescuchas, la República de Mahabad que fue destruida por la indiferencia en ese momento de los soviéticos y la represión iraní. Entonces, ¿qué ha fallado? No es una falla interna de la nación kurda, yo creo que en el armado de la geopolítica de Medio Oriente, si quieren usar ese término, al no tomar en cuenta a los kurdos, como no se tomó tampoco en cuenta a los drusos, por ejemplo, o sea, hay muchas naciones sin Estado, pues tenemos un Medio Oriente que cae en estas fallas estructurales constantes, ¿no? Además, pensemos, Brian, que los kurdos han estado sujetos a políticas discriminatorias en 4 estados distintos. Por ejemplo, en Turquía, durante mucho tiempo,
se negó la identidad kurda, se negaban su propia historia, se les decía turcos de la montaña, se les intentó oficialmente desaparecer de la historia. Tenemos en Irán una república que, si bien no invalida lo cultural kurdo, sí les prohíbe sus expresiones políticas y su deseo a la autodeterminación. En Siria, como decía, una república árabe, que se define como árabe, que incluso ha llegado a negarle ciudadanía a millones de kurdos en el norte de Siria y que han sido reprimidos brutalmente por Siria. Y en Irak, pues bueno, tenemos que ser el epítome de la violencia contra kurdos, con el genocidio establecido por Saddam Hussein y su gobierno contra los kurdos en el genocidio de Anfal, en donde lo que pasó contra la población kurda tiene todos los indicios de ser un genocidio, Brian. Tiene una diáspora potente, tiene una diáspora muy intensa, pero un Estado-nación kurdo independiente, yo postulo que es una necesidad en el Medio Oriente moderno, no necesariamente en todo el Kurdistán, pero lo que tenemos ahora, Brian, es justamente lo contrario. Tenemos una Turquía que está invadiendo, anexionándose, creando limpieza étnica en el norte de Siria, que es Rojavá en kurdo, la zona, el Kurdistán, se divide en 4 zonas, como decía antes. Los términos kurdos para esa zona es Bakur para la zona de Kurdistán turco, Bashur para el Kurdistán iraquí, Rojavá, una palabra muy famosa que ha por una revolución que si quieres ahorita platicamos, para el Kurdistán sirio, y Rojalat para el Kurdistán iraní. Entonces la pregunta no está tanto en lo kurdo, porque lo kurdo, como te digo, Brian, es una nación diferenciada, con una identidad importante, con unas autonomías que cuando se han dejado funcionar han funcionado bastante bien. La autonomía kurda en el norte de Siria ha funcionado hasta que la intervención turca le está interviniendo fuertemente. La autonomía iraquí, que es el único país que les da una autonomía legal, el gobierno kurdo del norte de Irak, que es un gobierno, una autonomía constitucional en Irak. Entonces, la pregunta es si cuando pensamos Medio Oriente, pensamos resolverlo con casos de autodeterminación nacional, por ejemplo, en el caso palestino, que me parece muy correcto, pues también había que incorporar en el pensamiento académico esta necesidad de darle una solución a unos kurdos que, como decíamos al inicio de la charla, constituyen la nación sin Estado más grande del Medio Oriente. Ahora que mencionas, digamos, cada caso en particular y la idea de poder generar algún proceso de estatidad en algunos casos, será, digamos, yo me imagino que hay que hacer una diferencia entre la manera en la cual quieren este proceso de independencia los kurdos del Rojava, de la zona de Siria, y los kurdos de Irak, porque vemos que Irak, por ejemplo, en algún momento los kurdos entraron en un proceso de referendo, un referendo que no fue aceptado por casi ningún país del mundo, exceptuando a Israel, ¿verdad? Que esto pues, tiene toda una connotación geopolítica. Pero en el caso del Rojava, por ejemplo, más que una cuestión asociada a un proceso de estatidad, creo que buscaban un proceso de autonomía. Para eso tienen el tema del confederalismo. Pero digamos, ¿cómo podríamos marcar esas diferencias en cuanto a los deseos de cada subgrupo kurdo dentro del marco de lo que ellos desean o plantean? ¿Y cuánto pesa en este caso las estructuras internas para poder lograrlo? Más allá, por supuesto, de que haya una negación, digamos, a su derecho por parte de los gobiernos centrales de los diferentes territorios, pero cuánto pesa, digamos, el poder llegar a este nivel según las propias estructuras que tienen cada una de las comunidades. Bueno, entonces es importante la pregunta en 2 niveles, ¿no? En términos generales, pues sí, es muy complicado pensar en un Kurdistán independiente que abarque todo el Kurdistán. En el sentido, hay un concepto que se llama el geobody, ¿no? Es el territorio que la nación piensa que le pertenece, ¿no? Y se imagina como soberana en ese territorio, ¿no? Entonces es muy complicado pensar que un Estado kurdo va a componer todo el territorio del Kurdistán. Eso no solo lo vemos en los kurdos, ¿no? El geobody palestino, digamos, imagina una Palestina más grande que Gaza, que Cisjordania, ¿no? El geobody israelí también se imagina más grande, ¿no?
los internacionalistas llaman el Gran Israel o el Gran Líbano, ¿no? Entonces ese geobody es irrealizable en la política, ¿no? Y eso por arriba. Y por abajo tenemos unas distinciones clánicas muy importantes, o sea, los clanes que tienen el dominio real, incluso lo vemos ahora, ¿no? En el tema de Gaza, cuando están empezando a hablar opciones de solución, están volteando a ver a los clanes, ¿no? Los clanes locales que tienen injerencia local, estos señores a veces de la guerra, ¿no? Igual pasa con los kurdos, o sea, la diversidad interna del Kurdistán, que no solo es lingüística, como dije hace rato, también, aunque nominalmente los kurdos son en mayoría musulmanes, pues hay kurdos zoroástricos, kurdos judíos, kurdos cristianos, kurdos shias, kurdos sunas. Entonces hay una diversidad interna kurda importante que no necesariamente afecta a su identidad nacional. Tú puedes tener un grupo nacional muy diverso en lo interno, pero externamente tienes una cohesión, ¿no? Yo lo que sí creo, Brian, es que las fallas estructurales del Medio Oriente están muy a la vista actualmente, ¿no? O sea, tenemos estados inviables, tenemos estados fallidos en Líbano, en Siria, en muchos países, ¿no? Yemen, más allá, ¿no? Crear nuevos países, como de repente se dice, no, hay que crear un estado palestino, me parece muy correcto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo vas a construir estados funcionales? Entonces, un Kurdistán funcional, quizá la situación actual es impensable. Lo que sí se puede empezar a pensar es a romper un tabú del Medio Oriente, que es hablar de federalismo, ¿no? Lo decías tú en tu pregunta, ¿no? ¿Por qué Siria no puede ser una federación en la cual el norte tenga una autonomía amplia? ¿Por qué Irak no implementa realmente lo estipulado en su propia constitución en términos de recursos que invierten en el Kurdistán y que son extraídos del Kurdistán? En el Kurdistán iraquí se encuentra mucho petróleo, ¿no? Y eso es algo que ha inhibido de alguna manera la independencia kurda, ¿no? ¿Por qué Turquía se sigue negando a ser una federación y le da derechos y se niega a darle derechos como una nación autónoma a los kurdos? Y en Irán pues tenemos un sistema teocrático que muchos aplauden, a mí me parece vergonzoso que se aplauda la teocracia iraní en la izquierda latinoamericana, pero que también reprime por lo religioso, ¿no? Y ahí está la historia, ¿eh? Pueden consultar el libro y van a ver capítulos sobre cada kurdos en Irán, kurdos en Turquía, y es una historia de represión y de invalidación de sus derechos como nación. Entonces la solución kurda no necesariamente está en un Kurdistán totalmente independiente. Yo creo que puede haber autonomías amplias en sistemas federales, en países que no han apostado a eso, que le permitan a los kurdos gobernabilidad local, que le permitan a los kurdos expresiones culturales. O sea, yo creo que a veces tenemos muchos sueños revolucionarios en ir creando estados que no necesariamente se sostienen. A mí me preocupa mucho, y eso no es un tema de ahora, pero me preocupa mucho el caso palestino. O sea, vamos a llevar a los palestinos a un estado fallido, tenemos que acompañar el proceso de creación de un estado palestino que sea funcional. Pues lo mismo pasa con los kurdos, Brian, y con lo mismo pasaría con cualquier nación. Ahora, insisto, esa no es la única solución. La solución no siempre es tener un estado independiente y menos en un Medio Oriente en donde, como digo, hay muchos estados que no funcionan, o los que funcionan, si lo pensamos, funcionan a través de la represión. O sea, Turquía no se rompe a través de un sistema represivo, Irán no se rompe a través de un sistema represivo, por más que haya apologistas que digan que hay una identidad nacional iraní general, eso no es cierto, ¿no? Irak, bueno, no se rompe por violencia, tú decías el referéndum, ¿no? ¿Por qué la expresión de voluntad colectiva kurda vale menos que la expresión de voluntad colectiva que los palestinos o que los israelíes? Entonces, mientras no calibremos bien la forma en que vemos Medio Oriente, Brian, y pensemos que la única solución a las demandas de las naciones es crear más estados, que no digo que no esté bien, insisto, yo creo que un estado palestino, un estado kurdo, ayudaría a destensar mucho una zona ya muy presionada, pero eso no puede cegarnos a ver que la experiencia en la zona de crear estados no siempre ha funcionado bien. Porque, como digo, si funcionan los estados de Medio Oriente, y somos muy honestos, es a través de la represión interna. Y desde el Golfo hasta Irán, hasta Turquía, hasta el norte de África. Entonces, hasta este avance de las dictaduras y de las represiones, los pensamientos que giran en torno a la democracia y el derecho a la autodeterminación tienen que ser creativos, ¿no? Entonces, federaciones reales que permitan a grupos como los kurdos mantener su identidad, tener, como decía, cierta gobernabilidad local, cierta injerencia en los asuntos, no solo del Estado, sino de su propia autonomía, pues me parece una solución a mediano plazo bastante realizable. Pero sí es cierto lo que dices, con esto concluyo esta respuesta, hay muchos conflictos internos entre los kurdos, hay grupos
políticos diversos en Irak, tenemos un PKK que opera muy fuertemente en Turquía y también en Siria, eso permite, le da el pretexto al dictador Erdogan de intervenir, está ahora llamando, ahora mientras estamos hablando tú y yo, en estos días, Erdogan ha dicho constantemente que va a tomar acciones muy parecidas en el discurso a lo que dijo Putin antes de invadir de nuevo Ucrania, contra los terroristas kurdos, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Para muchos de los líderes políticos del Medio Oriente, los líderes kurdos son meros terroristas. Y eso ha desvirtuado la visión que se tiene de los kurdos y su lucha nacional, ¿no? Ahora me surge otra pregunta, bueno, en realidad me surgen varias, pero ya hablamos un poco de la situación a lo interno, pero ahora escalémoslo a otro nivel, que es el nivel multilateral. ¿Qué papel juega la comunidad internacional en la búsqueda para la solución de un conflicto kurdo que pareciera o parecía, digamos, que cuando se le dio un poco más de protagonismo debido a la llegada del Estado Islámico, se iba a poder gestar algo y al final de cuentas terminó en letra muerta? O sea, ¿cuál es el rol hoy por hoy de la comunidad internacional sobre el tema kurdo que, salvo muy contadas veces, siento que no se ve ni en los medios y ni siquiera en la vida académica vemos que se mencione tanto? Y ahora bien, desde el punto de vista político internacional, ¿cuál es ese papel que juega el sistema internacional al respecto? Bueno, voy a empezar por la parte académica, que me parece interesante platicar de eso, ¿no? Yo creo que en América Latina, y quizás en el mundo, ahí no puedo hablar de todo el mundo, pero sí de América Latina, hay un problema de visión sobre Medio Oriente. Hay una centralidad de Israel y Palestina demasiado potente, ¿no? Yo creo que los radioescuchas pueden ir a su universidad y pueden empezar a buscar en sus bibliotecas. La producción académica está muy centrada todavía en lo que es el conflicto entre palestinos e israelíes. En segundo plano, tú tienes mucha producción sobre Turquía y quizá un poco sobre Irán, y pues empiezan a aparecer cosas sobre el Golfo, pero si tú analizas la producción latinoamericana sobre los kurdos, es bastante pobre, siendo que tenemos muchas similitudes en sentido de construcción de identidad, en sentido de autodeterminación de los pueblos, en sentido de muchas cosas, ¿no? Cuando yo saqué el libro en el 2014, que es un libro que tiene 16 artículos de especialistas, especialistas bastante destacados, de hecho el libro lo abre un artículo de Ismail Besikci. Ismail Besikci fue uno de los primeros académicos turcos que se atrevió a hablar sobre los kurdos y dijo, no son turcos de la montaña, son otro grupo nacional, y el señor acabó metido en la cárcel 16 años. O sea, hay una represión muy fuerte también al académico que entra estos temas, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, creo que la academia haría bien en repensar cómo ve Medio Oriente, insisto, la centralidad de Israel y Palestina a veces nubla o ciega a la gente de otras dinámicas. Y eso lo podemos ver también en la política, Brian. De hecho, quizás el Medio Oriente, para mí, surge con dos grandes decisiones que muchas veces son invisibilizadas, ¿no? Para mí, el Medio Oriente moderno surge con la sustitución de los tratados que se habían negociado en el periodo entre guerras, cuando Ataturk se impone, ¿no? Y sustituye Sebres por Lausana, ¿no? Entonces, al revés, el Tratado de Lausana por Sebres. Entonces, esa imposición de Ataturk a las potencias, negando una Armenia independiente, negando un Kurdistán independiente, que estaban previstos, sumado al intercambio de población entre Grecia y Turquía, donde Turquía le manda, en 1923, manda a los griegos, católicos a Grecia, y los griegos mandan a los musulmanes a Turquía. Para mí eso marca el inicio del Medio Oriente moderno, ¿no? Entonces, la comunidad internacional siempre ha usado a los kurdos. Lo decías en el Estado Islámico. Bueno, Trump hablaba en sus campañas políticas antes de ser presidente de apoyar a los kurdos en sus ambiciones. El propio Israel, el gobierno israelí ha jugado también con los kurdos desde épocas muy antiguas, o sea, visitas de Shimon Peres, de Golda Meir, o sea, de gente del Mossad, apoyo. Pero fíjate, Brian, nunca han apoyado a los kurdos lo suficiente para que logren su independencia. Siempre es un apoyo coyuntural para la urgencia, ¿me explico? Ahora es ISIS, apoyemos a los kurdos y luego entreguémoslos a los turcos, entreguémoslos a los sirios. O sea, es triste ver que por un lado la academia los desprecia de alguna manera, porque claro, no hay motivación a escribir algo sobre los kurdos, hay motivación para escribir sobre lo palestino, no sobre lo kurdo, ¿no? Eso es algo que no está ligado a la importancia del tema palestino-kurdo, que para mí son igual de importantes, ¿eh? Igual de importantes.
sino la motivación de escribir e investigar, ¿no? Hay más premios para los investigadores si entran al tema israelí-palestino que premios para un investigador que se meta a lo kurdo, ¿no? Entonces, eso que pasa en la academia, Brian, pasa también en la política. ¿Por qué voy a alinearme con los kurdos si los puedo usar y luego tirar, ¿no? Entonces, tenemos, insisto, como lo dije al principio, tenemos fallas estructurales en la creación de los estados de Medio Oriente, y esto que estamos hablando hoy es quizá la falla más grave, porque tú estás hablando de la nación que está en el corazón del Medio Oriente. O sea, ahora que termine la charla, vayan los radioescuchas a ver el mapa y vean dónde está ubicado el Kurdistán. Está en el corazón de las dinámicas del Medio Oriente, o sea, incide hacia Asia, incide hacia Turquía, incide hacia el Levante. O sea, estamos hablando de que geopolíticamente se ha apostado a inhibir el derecho kurdo de no vivir bajo regímenes que los quieren y los han asesinado, para de alguna manera funcionar, y creo que solo es abonar a la falla recurrente. Entonces, para terminar, la comunidad internacional siempre ha usado a los kurdos y luego los ha abandonado a su suerte. En este punto también me surge, digamos, bueno, obviamente has hecho un señalamiento muy interesante de que como se ve en la academia, lo vemos en la vida real, porque incluso, y no solo en América Latina, vemos este funcionamiento, incluso en países europeos, hace pocos meses atrás, vemos a un Suecia cambiar su dinámica con respecto a los kurdos para poder ingresar ellos a la OTAN, está dentro de todo ese rol de los usamos y luego los desechamos. En este caso también, y ahora que menciono el caso de Suecia y que lo decías al inicio, de que hay una importante diáspora kurda en el mundo, ¿cuál es el rol o qué papel juegan las diásporas kurdas en hacer evidente la situación que el Kurdistán está viviendo en la época actual? Yo creo que muchas veces, Brian, y eso es un tema que a mí, de hecho, es el tema que me gusta, el tema que estudio son las diásporas, ¿no? Yo creo que las diásporas son elementos políticos importantes, no solo políticos, sino también culturales. Muchas veces hay una simbiosis entre el homeland, la gente que vive en el homeland y su diáspora, que nutren la identidad, ¿no? Lo vemos en el caso judío, en el caso palestino y también en el caso kurdo. O sea, la diáspora kurda es una diáspora muy importante que tiene diferentes expresiones, ¿no? Hay diáspora kurda más bien laboral, ¿no? Ahí la vas a ver en el Golfo, son gente sin muchos skills, ¿no? Que van a trabajar a los pozos petroleros, taxistas, etcétera, ¿no? Tenemos una diáspora kurda amplia en países como Alemania, ¿no? Y tenemos una diáspora como en Suecia, que tú mencionabas, en donde muchos de ellos son refugiados políticos y que han llegado a tener posturas políticas. O sea, hay políticos suecos de origen kurdo, o sea, es una diáspora muy bien integrada. De hecho, en el libro hay un artículo al respecto, ¿no? De la diáspora kurda en Suecia, ¿no? Entonces, esa diáspora politizada, que se integra muy bien en los países europeos, pues también se ve traicionada cuando Turquía dice, oye, sí, para que Suecia entre a las dinámicas de la OTAN, pues me vas a tener que entregar a toda una serie de personas. Y lo entregó. Y eso es algo que los medios de comunicación y nuestros analistas políticos no tomaron en cuenta. O sea, me parece escandaloso que los opinadores que salen en los medios constantemente a hablar de temas que no conocen, ni siquiera hayan dimensionado lo que implicaba que una democracia le entregara a una dictadura a ciudadanos suyos o a refugiados políticos. O sea, busquen el tema, por favor, de Suecia con Turquía y véanlo desde el punto de vista kurdo, ¿no? Entonces, sí, la diáspora kurda permite muchas veces la visibilización. ¿Quién escribe los libros sobre los kurdos en Occidente? Mucha diáspora kurda. ¿Quién son los profesores que hablan del Kurdistán en Occidente? Pues diáspora kurda, ¿no? Entonces, si se sabe sobre el Kurdistán en Occidente, pues es a través de una diáspora bastante activa. También por eso, Brian, no lo tenemos tan escuchado en América Latina. En América Latina escuchamos sobre Líbano, escuchamos sobre Israel, escuchamos sobre Palestina, escuchamos quizá sobre Siria en algunos países, porque hay diásporas que actúan en esos países latinoamericanos que visibilizan al homeland, ¿no? Interactúan con el homeland, Israel, Palestina, Líbano, Siria. Entonces, si viviéramos en Francia o en Alemania, el tema kurdo estaría cotidiano, ¿me explico? O en Suecia, es cotidiano, incluso en Finlandia, ¿eh? También busquen gente de origen kurdo en Finlandia, países que entraron a la OTAN y tuvieron que plegarse un poco, sobre todo Suecia, porque ahí el PKK es bastante activo. El PKK es un partido fundado en los inicios de los 80s, principios de los finales de los 70s, por Abdullah Öcalan. Es un partido de inspiración comunista, revolucionaria,
y es un partido que tiene mucha simpatía, ¿no?, en la diáspora kurda, ¿no? Obviamente Turquía se agarra de eso para decir todos son terroristas y hay que perseguirlos, ¿no? Esa terrorización de lo kurdo es bastante peligroso y no lo hemos abordado en la academia, ¿no? Entonces tu pregunta es muy buena, sí, hay que ver a lo kurdo también desde los ojos de su diáspora, pues porque es el elemento activo que permite la visibilización, y claro, esto que pasó con Suecia me parece una claudicación de una democracia a los caprichos de una dictadura, y nadie habló de eso. No me creas, van 16, 17 personas entregadas a Turquía por Suecia, increíble. Ahora que, bueno, es que vamos como si estuviéramos sincronizados porque tengo una lista de preguntas que voy armando conforme vas mencionando cosas y ahora también mencionaste el tema de Abdullah Öcalan, se menciona así, si no, me disculpan la pronunciación, siempre lo he pronunciado de esa manera, que él tiene, digamos, esta idea del confederalismo kurdo democrático, ¿verdad? Y hay también una parte de esta doctrina que es el tema del feminismo kurdo, ¿verdad? El genealogy, que se le llama en inglés. Y esto me lleva a preguntar porque en algún momento salió, digamos, a relucir el tema de las protestas en Irán. Yo sé que hay que guardar las diferencias de los diferentes, dependiendo del territorio en el que estemos hablando, pero el tema de la represión en Irán sale a la luz se ve con más fuerza después del asesinato de Masha Amini, ¿verdad? Que en realidad todos la mencionan como una mujer, o los medios por lo menos que nosotros vemos constantemente, la mencionan como una mujer iraní que fue reprimida y asesinada y pocos han entrado a profundizar en la situación de que se trataba de una mujer kurda iraní. En este sentido, digamos, lo voy a generalizar y me disculpan los oyentes que lo hagan esta generalización tan innecesaria, pero que me lleva, digamos, a la obligación de preguntar cuál ha sido el rol de las mujeres o el liderazgo femenino en esta, digamos, de las mujeres kurdas, en esta posibilidad de darle mayor visibilidad a lo que viven los kurdos en general. Yo sé que es muy diferente el rol de la mujer kurda en Rojava, muy diferente la situación de la mujer kurda en Irak y en Irán, y la propia Turquía, pero ¿cuál sientes que sea, digamos, en términos macros, ese papel que juega la mujer la mujer kurda en toda esta situación de este pueblo? Bueno, yo creo, Brian, que las grandes revoluciones del Medio Oriente han sido y son y serán desde la autodeterminación nacional y también una revolución feminista. Medio Oriente es una zona del mundo en donde los atrasos en términos de libertad de las mujeres, derechos de las mujeres y de los homosexuales, también hay que decirlo, están muy atrasados, ¿no? Lo pueden ver en Qatar, ahora en el Mundial, ¿no? Estos escándalos sobre que si permitían, imagino, permitían o no que homosexuales fueran a Qatar, o los comentarios de un tipo como Erdogan que les llama cucarachas a los homosexuales, o en Irán, en donde la homosexualidad está prohibida. O sea, la revolución real de Medio Oriente es la revolución feminista. Y en ese sentido, los países, naciones que más han avanzado en ese tema, pues es en Israel, en donde con todo el problema actual que hay, podemos hablar en otra ocasión, tenemos una sociedad que de alguna manera debate los temas feministas y de género más profundo que en relación al vecindario, y también con lo kurdo, ¿no? Pero lo kurdo muy, como tú bien decías, muy focalizado, ¿no? Yo creo que la mujer kurda ha sido históricamente un factor revolucionario. Pueden buscar un montón de líderes políticas y líderes militares, mujeres, kurdas, muchísimas. Y estoy hablando siglo XVII, siglo XVIII, obviamente siglo XIX y siglo XX, ¿no? Entonces la mujer ha jugado un rol muy importante también en estos cuestionamientos al orden de Medio Oriente que, si lo pensamos un momento, la gran mayoría de los países de Medio Oriente son países muy machistas, no solo en la socialización, en las prácticas culturales, sino legalmente. O sea, sí, Turquía tuvo una primer ministra, ¿no? Tansu Güler, ¿no? Pero realmente más allá de eso, tenemos regímenes bastante opresores en el tema de género. Y la revolución kurda de Öcalan dice, mira, a lo mejor voy a resumir algo muy simplista, el pensamiento del confederalismo democrático, ¿no? A lo mejor el problema ha sido que nosotros hemos luchado por un Kurdistán completamente independiente como Estado-nación.
Y lo que podemos nosotros hacer, en vez de eso, es apelar a lo de abajo, al control de dentro. Ese confederalismo es actuar local que funciona. ¿De qué me sirve tener un país que no funciona? Mejor tengamos alcaldías, tengamos gobernadores que funcionen. Y ese confederalismo democrático incluye autodeterminación de género, autodeterminación nacional. Pensemos que en el Kurdistán pues no solo viven kurdos, o sea, hay asirios, hay árabes, hay otros grupos nacionales, ¿no? Entonces, el tema de género es interesante porque, como bien decías, el tema de Gina o Maxa en Irán, pues volvió a demostrar que Irán es un régimen misógino, homofóbico, represor de las mujeres, esta rebelión tan ignorada, tan tristemente ignorada en la América Latina de las mujeres iraníes, pues tiene un factor también nacional. Las mujeres iraníes se distribuyen en pues, persas, kurdas, mazandarís, lures, baluches. O sea, hay una diversidad étnica en Irán que tampoco logramos visibilizar en la academia seriamente, ¿no? Entonces, como que las dos rebeliones, las transformaciones de Medio Oriente, coinciden en lo kurdo, ¿no? El término de la autodeterminación nacional y por otro lado, el repensamiento del género. A mí me sorprende muchísimo, Brian, el silencio o ignorancia de voces, por ejemplo, voy a poner una que ha estado muy a la vista últimamente. Judith Butler. ¿Qué hace Judith Butler aplaudiendo a Hamas y a Hezbollah, que son no solo grupos terroristas, son grupos misóginos y homofóbicos? ¿Y por qué Judith Butler no alza su voz en relación a los movimientos feministas kurdos? ¿Me explico? Me parece bien extraño. O por qué Judith Butler minimiza el rol del género en las protestas en Irán. Sí, hizo una carta y firmó en una carta, pero nunca escuchas una voz potente hablando de esto, ¿no? Me parece muy extraño y es una cosa de pensarlo en otro foro, ¿no? Pero entonces sí, para terminar mi respuesta, el tema de género en lo kurdo es bien interesante porque por un lado opera muy bien, pero también hay que decirlo, hay sectores de la nación kurda muy retrógradas en algunos sectores, por ejemplo, del este de Turquía, que también son homofóbicos, que también son misóginos. Entonces hay que saber distinguir entre la causa, que incluye elementos feministas, y la cotidianidad, como tú bien decías. No es lo mismo vivir en un pueblito del este de Turquía que vivir a lo mejor en Estambul, ¿me explico? Pensémoslo por un momento. Una muchacha kurda de Estambul tiene una cotidianidad mucho más moderna en ese sentido que una muchacha de su misma edad que esté en un pueblito bastante atrasado, ¿no? Entonces también otros factores, hay que interseccionalizar factores como de la clase social, urbano, rural, secular, religioso, pero en términos generales, lo puro nos presenta un modelo en el cual la mujer juega un rol, no sé si igual al hombre, porque a veces pasa, Brian, que la mujer va y pelea en el campo de batalla y mata 25 tipos de ISIS, y luego tiene que regresar a su casa a lavarle la ropa y cocinarle al esposo, ¿no? Esas contradicciones existen y están ahí y son interesantes de observar. Ahora bien, entrando en generalidades, en cosas, digamos, bueno, no, en especificidad, ya hemos hablado mucho de generalidades, hablando en especificidades, la situación política de de los kurdos en Siria, en este caso, ¿cómo la podemos ver al día de hoy? Hemos visto que no solamente están siendo ocupados por Turquía de una manera incluso validada por propio Occidente, que es el tan crítico, ¿verdad?, en este tipo de situaciones, sino que incluso hemos visto una especie de sustitución poblacional con asentamientos de grupos árabes favorables a Turquía. ¿Cómo podemos, digamos, vislumbrar el futuro? En este caso, digamos, quiero hablar directamente de de la situación kurda en Siria y luego tal vez podemos tocar un poco la situación en Irak y en la propia Turquía, que es muy llamativo, pero cómo podemos visualizar lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo hoy en el Kurdistán sirio. Bueno, lo más interesante, Brian, es que el Kurdistán sirio, Rojavá, antes de las primaveras árabes, mal llamadas primaveras árabes, pero antes del 2011, digámoslo en fechas, era el menos estudiado de los Kurdistanes. Se estudia mucho Bakur, Bashur, más Irak y Turquía, y menos el Kurdistán sirio, ¿no? Porque además los kurdos en Siria no solo es que sean menos, sino que políticamente habían estado bastante apretados por un régimen terrible, que es esta dictadura siria que varios aplauden, pero no entiendo que le aplauden, pero bueno, hay gente que aplaude cualquier cosa.
Y entonces con el 2011, con las revueltas que explotaron en Dera, que ahora se cumplen eh, 13 años, ¿no? 13 años estos días se cumplió 13 años de las revueltas árabes. Y paréntesis, tampoco, no sé en dónde vivas tú, pero aquí en Chile no hubo ninguna actividad académica sobre recordar los 13 años de las rebeliones sociales en el Medio Oriente. Muy extraño la manera en que se aborda el Medio Oriente. Insisto con esa teoría que tengo yo, la centralidad de lo palestino y lo israelí invisibiliza muchas cosas del Medio Oriente en la academia. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? La aparición de las primaveras en Siria debilitaron al régimen de Bashar al-Assad, que tuvo que acudir a su patrón de Moscú y a sus patrones de Teherán para mantenerse en el poder. Y en el norte de Siria los kurdos empezaron a activarse políticamente, ¿no? ¿Qué buscaban los kurdos del norte de Siria? Pues algunos buscaban separación, la zona de Kamishlo, la zona de Kobane, ¿no? Esta zona que aparecieron en nuestros medios de pronto, ¿no? Cuando los kurdos le resistieron a ISIS, ¿no? Y entonces los kurdos se encontraron peleando contra tres grandes rivales, los kurdos sirios. Por un lado, el régimen sirio, que siempre los ha oprimido y discriminado. Por otro lado, ISIS, este grupo islamista radical, asesino, terrorista, todo. Y por otro lado, Turquía. Eran y son tres enemigos formidables para los kurdos. Por un lado, un régimen sirio que no ha dudado en utilizar todo tipo de armas contra ellos. Por otro lado, ISIS con su violencia terrible, aunque ellos los detienen en Kobane, los kurdos detienen el avance de ISIS, y eso es algo que luego se les olvidó al mundo occidental en agradecerles que si se evitó que ISIS siguiera controlando territorio, las derrotas principales se las dieron los kurdos, ¿no? Pero el enemigo más formidable es Turquía, un país de la OTAN, un país con un ejército impresionante, un país con una impunidad impresionante. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Todo el mundo piensa que el gran impune de Medio Oriente es Israel. Probablemente en muchos sentidos se le ha dejado hacer muchas cosas que no son correctas y hay que criticarlas puntualmente. Pero si pensamos por un momento, el gran impune del Medio Oriente es Turquía. Turquía ha hecho lo que ha querido en Medio Oriente, ha cometido genocidios, limpiezas étnicas, desplazamientos, masacres, violaciones a derechos humanos, ha invadido países, Chipre, está invadiendo países, Siria e Irak, está apoyando a Azerbaiyán en su limpieza étnica contra los armenios, apoyó a ISIS contra los kurdos. O sea, cuando uno revisa la lista de Turquía, Brian, es indudable que al país que se le ha permitido hacer lo que se le pegue la gana es a Turquía. Y en ese sentido, entonces los kurdos tenían demasiada desventaja, ¿no? ¿Y qué estamos viviendo ahora? Una fragmentación de lo kurdo en luchas internas, pero también una agresión, como tú bien decías, de Turquía, cuyo proyecto está ahí, ¿eh? El proyecto de ingeniería demográfica turca está ahí, está en Armenia, que se la está comiendo a Azerbaiyán con su ayuda. Tristemente, Israel también ayuda a Azerbaiyán a agredir a Armenia vendiéndole armas. Tenemos una Turquía que está amenazando a Grecia. Véanlo, todos los días dice lo mismo Erdogan. Tiene una serie de debates con Líbano, con Siria, con Irak. O sea, tenemos un proyecto expansionista turco bastante potente que no le estamos poniendo atención. Y en ese sentido se ahogó la rebelión kurda de Siria. Pero no se ahogó completamente, Brian, porque no hay futuro de Siria sin sus kurdos, pero el futuro de Siria tiene que incorporar a los kurdos de manera más correcta. No puede ser una república árabe, porque desde el inicio está discriminando a lo no árabe. Y Turquía tampoco puede ganar eternamente a través de la violencia, ¿no? Entonces, esa falla, volvemos al punto de partida, ¿no? Esa falla estructural en la creación del Medio Oriente nos sigue costando caro una y otra vez, ¿no? No hay solución. Así como dicen, ¿eh? Y voy a usar el mismo concepto que usan para el tema palestino. Así como no hay solución militar al tema palestino, no hay solución militar al tema kurdo. ¿Qué quiero decir con estas dos cosas? Que tiene que haber una solución política de fondo. Crear estados o autonomías viables que permitan descomplejizar esta situación que es bastante preocupante, ¿no? Pero mira, Brian, ya nadie está hablando de Siria, nadie pone atención a la represión turca, en lo que está pasando, donde, como tú bien decías, está llevando población árabe a la zona kurda, desplazando a la población kurda de la frontera. Es un crimen que Human Rights Watch, todos ahí están las documentaciones, pero la gente no sé por qué no hay políticos que agarren esta causa, por qué no hay académicos que seriamente empiezan a decir, mira, lo que estamos viendo en Palestina, lo estamos viendo en Kurdistán, tiene la misma validez en términos no solo académicos, sino en términos políticos, ¿no?
Pero creo que la apuesta es mantener el status quo en un Medio Oriente y bueno, mantener el status quo, Brian, siempre va a llevar a violaciones a derechos humanos. O sea, mantener un Líbano gobernado por Hezbollah tiene un precio que pagar. Mantener una Siria desgobernada por Bashar al-Assad tiene algo que pagar. Un Yemen destruido. Y así podemos irnos hacia Egipto, donde hoy tenemos a no sé cuántas personalidades de la democrática Unión Europea aplaudiéndole y sobándole el hombro a un dictador sanguinario como al-Sisi en Egipto. ¿Por qué? Porque lo único que le importa a los europeos es mantener los flujos migratorios bajo control, como lo hicieron en su momento con Gaddafi y con cualquier otro dictador con el que pacten, como Erdogan, al que le dan dinero para mantener esta situación bajo control. Entonces, las democracias se han traicionado no solo en el tema kurdo. Si lo vemos desde esta perspectiva que quiero proponer aquí, las democracias occidentales han traicionado los elementos democráticos del Medio Oriente y eso tiene un precio que pagar. Y que sin duda, como lo mencionas, 500.000 muertos en Siria o la cantidad de millones de personas en riesgo de hambre en el Yemen importan poco o nada al parecer al sistema y los propios medios se han prestado para esto. La misma pregunta, pero ahora referido al tema iraquí, que también pierde un poco de noción los kurdos iraquíes. Es más, nadie se debate ni siquiera de quiénes son los dos grandes clanes que en estos momentos, desde hace muchos años, se enfrentan en la región kurda iraquí, que por eso también hay varias dificultades estructurales, los Barzani y los Talabani. ¿Cómo ves también la situación kurda iraquí, que quizás después del 2005 que se da la reforma constitucional y se les permite un proceso más de autonomía, han tenido la posibilidad eh, de un poco más de soltura, pero igual con la imposibilidad de tener, digamos, una plenitud o estar, digamos, completamente liberado de sus propias acciones? Bueno, también tenemos un problema en Irak, ¿no? Brian, más amplio. El problema de Irak es que está en medio de una gran competencia, que es histórica, ¿eh? Es histórica. Si lo pensamos en términos de mapa, vayan a sus mapas en Internet, y van a ver que Irak siempre ha estado en la frontera de dos grandes imperios expansionistas, los persas y los turcos, o los iraníes y los turcos, si lo quieren ver, o los otomanos en su momento y los safávides, ¿no? Irak es una zona de frontera, Brian, es una zona en la cual hay muchas influencias de estas dos potencias que hoy, en forma de la República de Turquía y la República Islámica de Irán, pues están disputando Irak, ¿no? Sobre todo la zona del norte. Internamente Irak está fracturadísimo, como ustedes lo saben, después de la caída de Saddam Hussein, Irak eh, implosionó de alguna manera, no es un país que haya podido tener una cohesión social suficientemente para mantenerse por sí mismo, está completamente intervenido por Irán, con políticos que operan a favor de Irán, algunos operan a favor de Turquía, y además de todo ese escenario que ya de por sí es malo, pues tenemos una autonomía kurda que es injustamente aplicada, porque constitucionalmente, como tú decías, y eso también hay un artículo en el libro que ojalá lo puedan leer, todos los temas constitucionales y legales a lo mejor se arreglaron, pero no en lo político ni en la realidad, ¿no? Entonces tienes una zona del norte de Irak bastante desafecta de Bagdad, con muchos conflictos de Bagdad, y además, como si no fuera suficiente, como tú bien decías, internamente los talabani y los barzani, clanes que controlan, son señores de la guerra, eso hay que decirlo como es, ¿no? Son señores de la guerra bastante antidemocráticos, pues tienen sus feudos. Entonces hay múltiples problemas, ¿no? En el caso iraquí, nula, la nula soberanía que ejerce Irak por sí mismo, ese intervencionismo turco e iraní en Irak, el gran conflicto entre Bagdad y su zona kurda, no hay que olvidar, porque eso marca la historia, el genocidio que perpetra Bagdad contra los kurdos. O sea, ese genocidio, el genocidio Anfal, Alabya, pueden buscar como Alabya, que es una ciudad donde Saddam Hussein los gaseó, mató en un día más de 5.000 mujeres, niños y personas ancianas. Entonces, hay múltiples focos de conflicto, ¿no? Y también no abona para nada esta lucha clánica entre talabanis y barzanis, y entonces también resulta complejo, ¿no? Pero fíjate, Brian, cómo nos remite otra vez al punto de partida. En la creación del Medio Oriente se formaron estados inviables. Y esa inviabilidad de los estados, que es fundante, es fundacional, tiene que tener soluciones estructurales. ¿Me explico? No es suficiente pensar un Medio Oriente con fronteras políticas.
mira, aquí está la delimitación fronteriza y aquí es tu bandera. No, tenemos que pensar los académicos en las condiciones estructurales que impiden a los países funcionar, porque esa es la realidad. Tenemos un montón de países no funcionales de Medio Oriente. Y en esa no funcionalidad, el tema kurdo, en algunos de ellos, pues es central, porque no se ha resuelto de manera correcta, ¿no? Sí, esa parte también lo pone uno a analizar, digamos, toda la circunstancia de lo que se viene desarrollando propiamente en Irak. Creo que son los dos casos más fuertes que se debaten generalmente cuando se habla de este tema kurdo. Obviamente nos hace falta hablar del Kurdistán iraní, que ya hemos visto que uno de los problemas mayoritarios es la represión del régimen y que en Irán daría para hacer solamente un programa de la represión a cada una de las identidades, incluyendo, por ejemplo, la identidad árabe que está en el Akbas, ¿verdad? Que también sufren mucho de este intento de querer homogeneizar la identidad iraní, pero ya tal vez como para ir cerrando, ir terminando el programa, para no tomar también mucho del tiempo, si quisiéramos hacer una reflexión final, ver, digamos, de qué forma responsablemente podríamos darle un poco más de visibilidad a este tema y cómo se podría desarrollar, cuáles sugerencias podrías compartirnos. Dicho sea de paso, el libro que habla el profesor Férez sobre el tema kurdo va a estar disponible, él mismo pues lo dijo que se podía conseguir por algún link y de verdad yo me di la tarea de conseguirlo. Va a estar disponible en la descripción del programa y lo pueden descargar para que lo vean, porque los libros tampoco están para que lleven polvo en una biblioteca, sino que están para analizarlos y crecer en cuanto a conocimiento. ¿Qué recomendaciones nos darías o qué, digamos, reflexión final, no recomendaciones, pero también se pueden tomar por ahí, nos darías con respecto a este tema, cómo poderlo desarrollar, cómo poder abordar también y aportar para, para crear un marco, digamos, en el cual más que seguir hablando de los conflictos, podamos ya empezar a hacer propuestas de soluciones que tanta falta nos hace. Incluso en el tema palestino vemos un desgaste terrible, hablando de qué fue primero, si los palestinos o los judíos, hablando también de quién tuvo la culpa de esto, quién tuvo la culpa del otro, pero vemos muy poca producción y muy poca generación de propuestas de solución, o al menos así lo he vislumbrado en los últimos años. Me parece que con el tema kurdo, guardando por supuesto las distancias, andamos en una situación similar en la que discutimos mucho el trasfondo de lo que está pasando, pero pocas veces hablamos de cómo poder solucionar, digamos, un conflicto tan complejo como este. Bueno, yo creo, Brian, que cada uno tiene que hacer su trabajo en lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que habiendo excepciones muy aplaudibles en la Academia Latinoamericana dedicada al Medio Oriente, habiendo esas excepciones que hay que visibilizar y aplaudir, yo creo que la Academia Latinoamericana se ha limitado a validar posiciones políticas en la dedicada a Medio Oriente, ¿no? Lo veo mucho en Chile, ¿no? O sea, hay que defender el punto de vista político. Y claro, acaba pasando lo que tú dices, acabas hablando de quién llegó primero, quiénes son los que tienen el derecho, quién es la más víctima, o sea, y se pierde de foco lo que tendríamos que estar reflexionando. También hay algo que quiero decir. Hay un exceso de visión de relaciones internacionales en Medio Oriente. No solo en Medio Oriente, sino en los asuntos mundiales. Pongo el ejemplo de Ucrania, para que vean, voy a salir para regresar. Cuando empieza el conflicto en Ucrania, la mayoría de los opinólogos en América Latina, en vez de decir, oye, vamos a entender a los ucranianos, empezaron a hablar a nombre de ellos. También por eso me di a la tarea de compilar un libro sobre Ucrania que se llama Descubriendo Ucrania. Y es lo mismo con los kurdos, Brian. Estos son los kurdos, ese es el nombre del libro. Qué bueno que vas a poner el link, porque aparte el libro ya se agotó, tuvo 3 ediciones y se agotó, entonces qué bueno que pueda seguir circulando, ¿no? O sea, estos son los kurdos. ¿A qué van estas dos propuestas? Con ucranianos, con kurdos, con cualquier otro grupo. Primero tenemos que conocer esas naciones. Ya es suficiente paternalismo académico hablar a nombre de ellos sin nombrarlos. Piensa en el tema ucraniano. ¿Cuántas veces, cuántos opinólogos están hablando sobre Ucrania sin citar ucranianos? Eso es un paternalismo y es un insulto, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la academia, en mi opinión, es volverse serio.
Y cuando digo volverse seria, es hacer trabajos que contribuyen a entender los fenómenos sociales, alejar el opinalismo que no aporta absolutamente nada, y poner en el centro a palestinos, israelíes, kurdos, iraníes, mazandarís, lures, baluches, etcétera, etcétera, por sí mismos, más allá de los intereses políticos. O sea, despolitizar la academia y desinternacionalizar la academia es muy importante. Y eso lo digo no solo como sociólogo, sino como alguien que ve que los discursos de relaciones internacionales cada vez son más abstractos para aplicarse como receta a cualquier caso. Entonces, hablas hoy de Ucrania, mañana hablas de Turquía y aplicas el mismo modelo. Eso no funciona. Y por eso ha llevado a opiniones bastante lamentables de gente que se dedica a los estudios internacionales. O sea, a los que estudian relaciones internacionales les doy el consejo, métanse a estudiar historia, estudien sociología y estudien el Medio Oriente también desde la diversidad del Medio Oriente por sí misma. Ya basta, Brian, de hablar a nombre de... Si yo le preguntara a mis alumnos hoy cuántos autores palestinos, israelíes, han leído para entender el conflicto entre palestinos e israelíes, serían poquísimos. Me citarían autores franceses, ingleses, estadounidenses, que, ok, aportan cosas. Pasa lo mismo con los kurdos. Entonces, ¿cuál es la labor de los académicos o la gente que estamos metidos en las universidades? Pues eso, Brian, despolitizar las narrativas y empezar a evadir estas coyunturas calientes que llevan a los opinólogos a salir a decir cualquier cosa. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso para ver al Medio Oriente es despalestinizar y desisraelizar el Medio Oriente, meterlo como un tema más del Medio Oriente. Hay que ampliar en nuestros programas de estudio en las universidades sobre Medio Oriente los temas del Medio Oriente. Hay esa centralidad de este conflicto, que lo entiendo, es un conflicto muy importante y muy terrible, ¿no? Pero no es el único. Aquí en Chile dicen el conflicto en Medio Oriente. Y están hablando del conflicto palestino-israelí como si solo fuera ese el conflicto de la zona, ¿no? Entonces, hace bien voltear a ver otras experiencias, otros conflictos, otras naciones, para entender los problemas estructurales del Medio Oriente, que es lo que he ido diciendo en toda la plática, ¿no? O sea, es una zona con temas estructurales irresolubles que no se van a solucionar si la academia apuesta a meterse a una disputa política de si Jesús es palestino, que si unos llegaron antes que los otros, que si los kurdos no existen, que si los kurdos son terroristas. O sea, eso es una academia sesgada a lo político, y eso es lo que tenemos que recuperar, una academia que piense, que reflexione los temas por sí mismos, ¿no? Creo que han dado en el clavo. Bueno, yo soy internacionalista de profesión, obviamente me identifico mucho porque creo que la multidimensionalidad a la hora de analizar estos temas y la, digamos, la ampliación en cuanto a criterios en el que uno incluso pueda leer y escuchar gente que no opina como uno, ¿verdad? Porque uno lo que está buscando es crecer y desarrollarse, no está buscando porristas, ¿verdad? Está buscando gente le ayude a crecer y muchas de las visiones que tenemos son visiones de orientalistas y de gente que está metida, digamos, desde el exterior, viendo o tratando de descifrarnos algo que desde el interior se ve diferente o se vive diferente, pero creo que das en el punto. Yo obviamente pues defiendo las posiciones de mi carrera, pero al mismo tiempo acepto la crítica de que hay que desinternacionalizar y despolitizar los conflictos y verlos de una manera un poco más responsable y verlos también desde la multidimensión, porque esto no es tan plano, no es tan lineal. He tenido la oportunidad pues de hablar tanto del tema palestino como también del tema ucraniano y definitivamente uno lo ve, cómo se aplican fórmulas mágicas para tratar de resolver conflictos que requieren de algo más que simplemente una fórmula política de A más B más igual a C, ¿verdad? Yo esto se lo planteo igual a mis estudiantes. Estamos hablando de análisis de seres humanos, estamos hablando de análisis de sociedades. Por más que tengamos una fórmula planteada inicialmente, esto no automáticamente no me va a dar una medicina, no me va a dar automáticamente algo, digamos, puede cambiar, puede ser C, puede ser Z. Definitivamente hay que echar mano de la historia, hay que echar mano de la sociología y de otras disciplinas para poder ampliar los conocimientos. Y creo que en esto, este análisis me parece súper valioso y de todo, digamos, me quedo también con esta última parte para poder hacer un llamado tanto a los
los escuchas, como a todas las personas a las cuales vaya a llegar este programa, de que ampliemos un poco más, que corramos un poco más las estacas de la forma en la que analizamos el Medio Oriente y otras regiones, y utilicemos esa posibilidad de multidimensionar y que sea también multidisciplinario para poder hacer análisis sesudos y también incluso aterrizarlo hacia futuras soluciones. Manuel, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Creo que ha sido la entrevista más larga que he tenido el programa hasta ahora, pero es que este es un tema que a mí en lo personal, después del propio tema palestino-israelí, este tema de los kurdos me apasiona mucho. Te agradezco mucho por el tiempo que nos has brindado. Bueno, gracias a ustedes, Brian. Felicidades por el podcast. Que estén todos muy bien. Bueno, y a todos los oyentes, nos escuchamos en un par de semanas, la próxima semana, por cuestiones de calendario, que entramos en unos días libres por la cuestión de la Semana Santa cristiana. Vamos a no tener programa, posiblemente lo vamos a retomar en un par de semanas, pero de verdad agradecerles, recordarles de nuevo que este libro de los kurdos se encuentra en el link del programa, y además que voy a linkear posiblemente también el perfil de Oriente Medio, ¿verdad? De la página de orientemedio.news, donde Manuel también hace una colaboración espectacular entrevistando gente de la región que ayuda a ampliar esos conocimientos, y aprovechen todos estos espacios porque de verdad es una forma diferente de poder abordar una región tan compleja que va más allá simplemente de lo que vemos en 3 minutos que dura un spot de las noticias de BBC, de CNN, del propio Al Jazeera, y que es todavía mucho más amplio. ¿Verdad? Todos, muchas gracias por escucharnos y en un par de semanas volvemos a retomar. Chao.